No sé si existe una lista de programas que más haya influido en el estado actual del mundo, pero de existir, el FL Studio tiene un lugar aseguradísimo. En algún momento de 2011 escuché algo que sonaba así y me dejó tirando corte. Años después descubrí que Skrillex usa Ableton y que yo era malísimo haciendo soniditos, pero ya era tarde y las vueltas de la vida me llevaron a conseguirme el FL Studio. Para entender el origen del FL Studio, antes conocido como Fruity Loops, tenemos que viajar a mediados de los 90 a Bélgica. Allí, dos emprendedores llamados Jean-Marie Cagny y Frank Van Biessen dirigían una pequeña empresa de software llamada ImageLine. Curiosamente, sus primeros éxitos no tenían nada que ver con la música. Vendían versiones medios picantonas de juegos famosos, un Tetris No por ejemplo. Esta gente decidió inscribirse en 1997 al concurso Da Vinci de IBM y en ese ambiente medio excéntrico apareció un joven programador belga de 19 años llamado Didier Dambrun. que era un talento nato para el código. Y aunque no era un músico, amaba los experimentos digitales. Dambrun se había enganchado con algunos programas de audio de la época, uno llamado Rebirth 338, un secuenciador de línea de bajo que estaba inspirado en sintetizadores analógicos, y una caja de ritmo gratuita llamada Hammerhead. Esos programas le divertían, pero cada uno tenía sus límites, y en particular le molestaba que las cajas de ritmos de ese entonces te dejaran programar un compás por instrumento, uno por uno sin ver el patrón completo. Fue ahí que Didier imaginó algo distinto, un secuenciador por pasos donde pudieras colocar todas las percusiones juntas en una cuadrícula visualmente casi como si fuese un juego. Un lienzo donde cada paso o golpe se pudiera encender con un clic viendo cómo todos los sonidos encajan en el ritmo. Y así nació Fruity Loops. Dambrun programó la primera versión hacia 1997 y la lanzó como pudo. Internet era muy básica, esencialmente era una caja de ritmos MIDI de 4 canales con ese secuenciador de pasos muy simple pero adictivo. Nada de audio grabado, nada de funciones avanzadas, nada de automatizaciones, solo una forma rápida de hacer un beat en 8 compases. Él mismo cuenta que al principio hasta le puso una pantalla de inicio con una fruta dibujada que tenía un gusanito con ojos, que era un detalle medio humorístico y terminó quedando, pero descartaron ese logo porque bueno, era una forma medio fálica. Lo importante es que Fruity Loops salió al mundo casi como un experimento y para sorpresa de todos fue un éxito instantáneo. No porque se vendiera mucho, al contrario, no vendieron nada porque al principio todo el mundo iba descargando la prueba gratis. Corría 1998 y la gente descubría que con pocos clics podrían armar un ritmo decente en su computadora sin saber nada de teoría musical. La demanda fue tan alta que los servidores de ImageLine donde se subía el instalador se caían constantemente y Fruity Loops se regó por foros, CDs y disquetes compartidos como pólvora. En aquella época la mayoría de los programas serios para producción musical, cosas como Pro Tools, Cubase, Acid MP3 y otros, parecían cabinas de avión. Eran muy poderosos pero intimidantes, llenos de perillas, compresores, ventanas grises y manuales enormes. Fruity Loops en cambio era simple, colorido, casi un juguetito. No estaba diseñado para ingenieros de sonido veteranos, sino más bien para cualquiera con curiosidad y un poco de creatividad. Su interfaz parecía la de un jueguito. Tenías una cuadrícula de bombos, cajas, hi-hats y podrías ir pintando patrones rítmicos y melodías con el mouse, viendo y escuchando al instante el resultado. La versión demo te dejaba guardar tus proyectos, pero no te dejaba volver a abrirlos si no comprabas la licencia. En el modelo shareware de software donde la gente vende algunas funciones, esto era revolucionario, una práctica que nunca se había hecho antes y era una invitación descarada. Crea todo lo que quieras, experimenta y si te enganchás ya no vas a comprar luego. Muchos obviamente encontraron otras formas de abrir esos proyectos sin pagar. La piratería fue un arma de doble filo para Fruity Loops. Por un lado casi quiebra ImageLine en los primeros años porque todos usaban el programa craqueado en lugar de pagar, pero por otro lado esa misma distribución pirata hizo que llegase a todos los rincones del mundo y hubiese una generación entera de niños jugando a ser productores. La comunidad creció de manera subterránea en un ejército de productores caseros que compartían ritmos, trucos, automatizaciones y otros scripts en internet, motivados más que nada por la diversión en lugar del rigor académico. Años más tarde, el rapero Skepta dijo: mientras haya pibes de 12 años usando versiones piratas de Fruity Loops en la PC de sus madres para inventar su propio sonido, la música va a seguir prosperando. Sin embargo, a finales de los 90, la palabra Fruity Loops no generaba precisamente respeto a los círculos profesionales. De hecho, algunos músicos se burlaban del nombre porque Fruity en la jerga inglesa puede sonar algo tonto o poco serio e inclusive tiene connotaciones peyorativas, y el término loops hacía pensar que era música prefabricada en base a bucles que ya existían, como si fuese un juguete para principiantes. De hecho, hubo un caso en el que a un productor casi le cancelan el contrato al enterarse en la discográfica que había usado Fruity Loops. Creían que el tipo solo arrastraba pedacitos prediseñados y listo, cuando en realidad el software permitía muchísimo más que eso. Esa percepción de juguete fue una sombra que percibió el programa en sus inicios. ImageLine, la empresa, se daba cuenta de que
que si querían crecer tenían que cambiar esa imagen y resolver un problemita legal inminente. Porque en 2002, al intentar registrar la marca Fruity Loops en Estados Unidos, recibieron una demanda de nada más ni nada menos que Kellogg's, el gigante de los cereales. Kellogg's alegaba que el nombre se parecía demasiado a su cereal Fruit Loops y temían que hubiese confusiones. Es medio extraño confundir un software de música con unos aritos de maíz, pero bueno. Y la compañía de cereales incluso lo llevó más lejos, diciendo que ellos ya habían incluido CD-ROOMs con jueguitos en sus cajas, y ahí se agarraron de algún que otro tecnicismo, y básicamente lo que lograron fue que ImageLine, una pequeña empresa belga, no se enfrentara frente al monstruo corporativo que era Kellogg's y decidiese evitar la batalla legal que pintaba ser larga y carísima. Así que a comienzos del 2003 tomaron la decisión pragmática de cambiar el nombre. Chau Fruity Loops o la FL Studio, u oficialmente como FL, que no significa nada en concreto. El propio Didier Dambrin dijo que en algún momento fantaseó con llamarlo Eiffel Studio por la Torre Eiffel, y que quizás la F y la L pueden haber venido de ahí, pero nada es confirmado. Pero todo el mundo entendió el guiño. FL Studio era lo mismo que Fruity Loops de siempre, solo que dejaron un nombre más serio y presentable. Y el cambio funcionó, porque desde entonces la gente dejó de reírse, ya no daba vergüenza decir uso FL Studio para hacer musiquita a la compu y otro tipo de cosas más. Con el tiempo, FL Studio dejó de ser un simple secuenciador MIDI para convertirse en un estudio profesional completo. Grabación de audio, sintetizadores, automatizaciones, efectos y más. Aún así, nunca perdió su filosofía lúdica. ImageLine implementó una política muy querida: actualizaciones gratuitas de por vida para quienes comprasen el programa, lo cual fortaleció la lealtad de sus usuarios legales e incluso convirtió a muchos piratas en el proceso. Lejos de perjudicarle la piratería, impulsó su popularidad porque muchos adolescentes empezaban jugando con FL Studio y terminaban siendo productores reconocidos que más tarde que temprano le terminaban dando otra visibilidad a la marca. El gran giro llegó cuando las canciones creadas en FL comenzaron a triunfar comercialmente. En 2007 Soulja Boy creó Crank That con sonidos básicos de la versión demo y llegó al puesto número 1 del Billboard. Fue un momento simbólico. Un software considerado de juguete había producido un hit mundial y desde entonces FL dejó de ser visto como algo amateur. Productores como Lex Luger y Metro Boomin convirtieron el FL en el corazón del trap estadounidense. Lex, desde su casa, creó un estilo reconocible con bombos profundos y redobles veloces de hi-hats. Metro Boomin, que empezó de adolescente con FL, se convirtió en uno de los productores más importantes del hip hop actualmente. Al mismo tiempo, pibes como Avicii en Suecia o Martin Garrix en los Países Bajos usaron FL Studio para crear temazos como Levels y Animals, y ambos comenzaron desde su casa con FL, incluso con versiones pirata, y no dudaron en contarlo públicamente. Su éxito inspiró a muchísimos productores de dormitorio. FL Studio fue clave en el desarrollo de escenas musicales locales y géneros emergentes. En las favelas de Río de Janeiro, los DJs usaban versiones pirateadas para hacer funk carioca con ritmos potentes y accesibles. En México, 3 adolescentes convirtieron la mezcla de cumbia y electrónica en el tribal guarachero, y en Argentina nació el RKT, que emergió de los barrios humildes gracias al acceso al FL Studio. Artistas como Elegante y productores como Bizarrap armaron sus primeros hits con el programa. Bizarrap en particular se convirtió en el símbolo de esta nueva generación porque era autodidacta, casero, exitoso y un orgulloso usuario de FL Studio. También florecieron varios géneros virales como el drift funk, que eran bases aceleradas y graves distorsionados hechos por pibes de todo el mundo en sus cuartos. FL Studio era perfecto para arrastrar samples, jugar con los tempos y sacar tracks listos para TikTok o SoundCloud. Incluso sus configuraciones por defecto moldearon la música. El tempo inicial era de 140 BPM, justo el ritmo que se da en el grime y el dubstep moderno. Muchos productores de esas escenas simplemente no lo cambiaban y así se estableció un estándar casi por accidente. En 2018 FL Studio lanzó su versión para Mac, rompiendo la última barrera y ganando aún más usuarios. Hoy cuenta con una comunidad gigantesca de fans, tutoriales, foros, memes y una cultura propia. Incluso muchos productores de alto nivel reconocen haber comenzado con él o seguir usándolo, como Timbaland, Benny Blanco y otros nombres del pop, reggaetón y la electrónica. FL Studio encarna la democratización musical. Nació como un experimento lúdico de un programador que no era músico y terminó siendo el catalizador de una revolución sonora global. Acompaña el auge de internet, los foros, el MP3, que te dejo un video ahí arriba, YouTube y la cultura DIY. Y lo hizo con una interfaz amable, permitiendo que cualquiera pudiera hacer música y, quién sabe, terminar sonando en las radios y festivales de todo el mundo. Hoy hay algún pibe que en este momento está abriendo por primera vez FL Studio en su casa sin saber que probablemente vaya a ser el próximo hit mundial. Capaz seas vos.